Mi novia sufrió de amnesia y olvidó quién era yo. Un día, la escuché hablando con una amiga. ¿Amnesia? La estoy fingiendo. Solo estoy aburrida y quiero un novio nuevo. La tarde caía sobre la ciudad mientras Liam escuchaba a Sofía al teléfono. Su risa, dulce y juguetona, lo inquietaba. Al acercarse, pudo oír fragmentos de su conversación. No se dará cuenta. Es perfecto. La amnesia será mi mejor actuación, decía Sofía, una chispa traviesa en su voz. El corazón de Liam se hundió. La incredulidad se transformó en ira cuando, al colgar, se enfrentó a ella. ¿Finges que tienes amnesia?, preguntó, la rabia y el dolor fluyendo a través de sus palabras. Sofía se quedó en silencio, su mirada culpable revelando la verdad. No, Liam, no es lo que parece, intentó justificar. Pero él ya había decidido. La confianza se desmoronaba a su alrededor. Al ver cómo su mundo se desvanecía, Liam se dio cuenta de que tenía que alejarse. La traición lo dejó vacío, y en ese instante, supo que la vida como la conocía había terminado. Sin más palabras, recogió sus cosas, su futuro y su amor hechos trizas. Después de la confrontación con Sofía, el corazón de Liam latía con fuerza. Se fue a casa sintiéndose como un extraño en su propio espacio. Cada rincón le recordaba a ella, el lugar donde habían compartido risas, sueños y promesas. Al llegar, el ambiente se sentía opresivo, como si las paredes tuvieran memoria. No podía soportarlo. Mientras empacaba, su mente se llenaba de recuerdos dolorosos, de momentos felices que ahora se veían manchados por la traición. Las risas que solían resonar en el apartamento se convirtieron en ecos sombríos. Y cuando escuchó un timbre en la puerta, su corazón se detuvo. Era el nuevo novio de Sofía, un desconocido que parecía querer ocupar su lugar. ¿Puedo ayudarte?, preguntó el joven, con una actitud despreocupada. La rabia burbujeaba dentro de Liam. Sin pensarlo, respondió con frialdad: «Esta es mi casa». El hombre se quedó en silencio, comprendiendo la situación. A medida que el intercambio avanzaba, la indiferencia del nuevo compañero de Sofía lo envenenaba aún más. Liam sintió que su vida se desmoronaba. Después de todo lo vivido, le parecía inaceptable que Sofía le diera la espalda de esa manera. Ella lo había reemplazado con alguien que solo era un reflejo de lo que alguna vez compartieron. Pero no podía dejar que la rabia lo consumiera. Sabía que tenía que tomar las riendas de su vida. Finalmente, decidió que lo mejor era salir y no mirar atrás. Su mente se centró en su cirugía programada para extirpar el tumor cerebral. Tal vez eso fuera el cambio que necesitaba. El dolor de la traición lo había dejado con el corazón roto, pero también con la determinación de reconstruirse. Con una nueva determinación, Liam salió, listo para enfrentarse a lo que le deparara el futuro. Liam caminó por las calles, sintiendo el aire fresco golpear su rostro. Cada paso le recordaba que estaba vivo, a pesar del dolor. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas perdidas, y en ese momento, se sintió un poco más libre. Sabía que debía concentrarse en su salud, pero los pensamientos de Sofía seguían persiguiéndolo. En su mente, revisaba los momentos felices que compartieron. Las noches de películas, las charlas hasta el amanecer, los planes para el futuro. Sin embargo, la realidad lo golpeaba con la cruda verdad de que esos recuerdos eran ahora solo sombras de lo que había sido. Con el tiempo, empezó a darse cuenta de que el amor no siempre era suficiente. Al llegar al hospital, la atmósfera era tensa. Conocía el camino al quirófano de memoria, lo había recorrido varias veces en las últimas semanas. Su corazón latía con fuerza, pero esta vez no solo por el miedo a lo desconocido, sino por la necesidad de liberarse del pasado. Cuando entró en la sala de espera, sus ojos se encontraron con otros pacientes que, como él, estaban enfrentando sus propios demonios. Liam se sentó, tratando de concentrarse en lo que tenía que hacer. Reflexionó sobre la posibilidad de un nuevo comienzo. Tal vez su vida, después de la cirugía, sería un lienzo en blanco donde podría pintar un futuro sin Sofía. Mientras el enfermero lo llamaba, sintió una mezcla de miedo y esperanza. Su viaje no solo sería hacia la recuperación física, sino también hacia la sanación emocional. Sabía que el camino sería largo, pero estaba decidido a seguir adelante, paso a paso. La operación fue un éxito, pero el despertar de Liam en la sala de recuperación trajo consigo una ola de emociones. La anestesia nublaba su mente, pero una imagen persistía: Sofía, sonriendo con complicidad. Se sintió nostálgico, pero también aliviado de estar un paso más cerca de su recuperación. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las sombras del pasado comenzaron a asediarlo nuevamente. Mientras se recuperaba, Liam recibió visitas de amigos y familiares, quienes traían palabras de ánimo y buenos deseos.
Aunque su cuerpo sanaba, su corazón seguía lastimado. Las risas y los abrazos le recordaban lo que había perdido. En una de esas visitas, su mejor amigo, Tomás, le dijo: «Es hora de mirar hacia adelante, hermano. Sofía ya no está en tu vida, debes aprender a vivir sin ella». Esa noche, después de que Tomás se fue, Liam se quedó solo en su habitación. Miró por la ventana, donde la luna brillaba en el cielo oscuro, como un faro de esperanza. Se preguntó si alguna vez podría olvidar a Sofía. Las memorias eran como ecos en su mente, y no podía escapar de ellas. Decidió que debía enfrentar sus sentimientos. Así, comenzó a escribir un diario. Con cada palabra, liberaba un poco del dolor que lo atormentaba. Cada página era una catarsis, una forma de cerrar el capítulo que había compartido con ella. Poco a poco, sus pensamientos se volvieron más claros. Se dio cuenta de que, aunque Sofía había sido importante en su vida, no podía dejar que su ausencia lo definiera. El camino hacia la sanación sería largo y difícil, pero estaba decidido a encontrar su propia voz en medio del silencio que había dejado Sofía. Con el tiempo, el diario se convirtió en su refugio, un espacio donde podía explorar su dolor y sus esperanzas. Liam se despertaba cada día con la determinación de avanzar, de encontrar nuevos horizontes. Su recuperación física progresaba, pero la batalla emocional aún era intensa. Un día, mientras paseaba por el parque cercano, se dio cuenta de que el mundo seguía girando a su alrededor. Los árboles estaban en plena floración, y la risa de los niños resonaba en el aire, recordándole que la vida era un ciclo constante de renovación. En su camino, conoció a Valeria, una artista local que pintaba murales en las paredes de la ciudad. Su espíritu libre y su risa contagiosa iluminaban cualquier lugar. Liam se sintió intrigado por ella, pero la sombra de Sofía aún lo acechaba. Decidió acercarse, ansioso por explorar esta nueva conexión. A medida que conversaban, Valeria compartió su pasión por el arte y la forma en que expresaba sus emociones a través de colores y formas. Con el tiempo, Valeria se convirtió en una fuente de inspiración para Liam. Ella lo alentó a asistir a una de sus exposiciones, donde conoció a otros artistas que compartían sus luchas y alegrías. Las historias de sus vidas lo cautivaron y comenzaron a reavivar su propia chispa creativa. Al observar los murales, se dio cuenta de que el dolor podía transformarse en belleza. Fue en una de esas noches de exposición que Liam finalmente entendió que, aunque Sofía había dejado una marca en su vida, también había un futuro lleno de posibilidades. Su conexión con Valeria le mostró que no estaba solo en su lucha. Con un nuevo propósito en el corazón, decidió darle la bienvenida a la vida y a sus colores, dejando atrás el gris que había dominado su existencia. A medida que Liam se sumergía más en su nueva vida, la sombra de Sofía seguía apareciendo de vez en cuando, como una tormenta repentina en un cielo despejado. Las memorias de su risa, sus secretos compartidos y la sensación de traición se mezclaban, complicando sus emociones. Sin embargo, su relación con Valeria florecía, brindándole una chispa de esperanza y renovación. Un día, mientras caminaban por el mercado local, Liam decidió que era hora de enfrentar su pasado. Se detuvo frente a un kiosco que vendía flores, recordando las veces que había comprado un ramo para Sofía. «¿Crees que alguna vez podré dejarla ir?», preguntó a Valeria, la voz cargada de incertidumbre. Valeria lo miró con comprensión. «Es un proceso, Liam. Pero no puedes permitir que su recuerdo te encadene. Es tiempo de honrar tu dolor, pero también de vivir». Inspirado por sus palabras, Liam tomó una decisión. Se propuso escribir una carta a Sofía, una carta que nunca le enviaría, pero que le permitiría expresar su dolor y liberarse de la carga emocional que la relación había dejado en él. Se sentó en su habitación una tarde, con el sonido del viento en las ventanas, y comenzó a escribir. En su carta, expresó su amor y su dolor, la confusión que sentía por la traición, y cómo había luchado por encontrar su camino. A medida que las palabras fluían, se dio cuenta de que cada letra era una liberación. Terminar la carta fue un acto catártico. Una vez que la terminó, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, bajo un cielo estrellado, decidió quemar la carta como un símbolo de su liberación. Las llamas consumieron el papel, llevándose sus sentimientos al viento. Mientras miraba las cenizas volar, sintió que un peso se aligeraba de su corazón. Era un nuevo comienzo. Y por primera vez, la esperanza comenzaba a reemplazar la tristeza. Con el paso de los días, la vida de Liam se volvía cada vez más brillante. Sus momentos con Valeria eran sencillos pero llenos de significado, desde paseos en bicicleta hasta largas charlas bajo las estrellas. Sin embargo, una mañana, mientras revisaba las redes sociales, un mensaje le hizo helar la sangre. Era de Sofía,
con un tono que le resultaba familiar, pero que le parecía extraño después de tanto tiempo. Hola, Liam. He estado pensando en ti. Necesito hablar. Las palabras resonaron en su mente, provocando un torbellino de emociones. Por un lado, su corazón latía con la mezcla de nostalgia y ansiedad. Por otro, la razón le decía que Sofía había traído suficiente caos a su vida. Luchando con la decisión, finalmente optó por ignorar el mensaje. Sin embargo, la inquietud lo acompañaba a todas partes. Valeria notó su distanciamiento. ¿Todo bien?, preguntó, preocupada. Es solo cosas del pasado, respondió Liam, intentando restarle importancia. Pero su mente no podía dejar de dar vueltas a la idea de Sofía. Decidió que era hora de confrontar su pasado de una vez por todas. Buscando respuestas, decidió hablar con su amigo Tomás, quien había mantenido contacto con Sofía después de su separación. Tomás escuchó atentamente, pero su mirada se tornó seria. Liam, ella ha estado pasando por un momento difícil. No es solo un juego para ella. Liam sintió un torbellino de emociones. ¿Acaso Sofía había estado sufriendo? Su corazón se debatía entre la compasión y la ira. ¿Qué ha estado pasando? Tomás le explicó que Sofía había estado lidiando con una serie de problemas familiares y que, en cierto modo, había usado su amnesia como una forma de escapar de su realidad. Al escuchar esto, Liam se sintió abrumado por la confusión. La traición era real, pero también lo era el dolor de Sofía. Esa noche, se sentó a reflexionar, sintiendo que una nueva batalla comenzaba en su interior. ¿Podría encontrar una forma de reconciliar sus sentimientos? La decisión de Liam de enfrentar a Sofía lo llenó de determinación, pero también de ansiedad. Sabía que el encuentro no sería fácil. Pasó días planificando cómo abordaría la conversación, temiendo la reacción de Sofía y cómo podría afectar su relación con Valeria. Finalmente, decidió que era hora de hacer una cita. En un café donde solían ir, la familiaridad del lugar lo hacía sentir como si estuviera caminando por un terreno minado. Cuando Sofía llegó, el ambiente se cargó de tensión. Su sonrisa era la misma de antes, pero los ojos de Liam buscaban la verdad detrás de esa fachada. Se sentaron y, tras unos minutos de conversación trivial, Liam se armó de valor. Sofía, quiero saber por qué me dejaste y por qué te fuiste sin más. ¿Por qué elegiste pretender que no recordabas nada? La mirada de Sofía se oscureció. Liam, no fue un juego. Me sentía atrapada, y al perder la memoria, pensé que tendría una nueva oportunidad. Pero nunca quise hacerte daño. Las palabras de Sofía resonaron en su mente. ¿Era realmente una víctima de sus circunstancias? La rabia y la comprensión luchaban dentro de él. ¿Y cómo se supone que debo sentirme después de todo? La verdad es que me dolió. Aún me duele. Sofía bajó la mirada, y por un momento, Liam vio una chispa de vulnerabilidad. Lo sé. Y estoy aquí para asumir la responsabilidad. Solo quiero que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Mientras Sofía hablaba, Liam sintió que sus propios sentimientos se agitaban. ¿Podría encontrar la paz en medio de esta tormenta? Sabía que la respuesta no sería simple, pero su corazón anhelaba cerrar ese capítulo de su vida, de una vez por todas. Liam se quedó en silencio, digiriendo las palabras de Sofía. La confusión y la traición se entrelazaban en su mente, y una parte de él anhelaba comprender la verdad detrás de su acto. Si realmente querías un nuevo comienzo, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ocultaste todo esto? Su voz tembló, revelando la angustia que había reprimido durante tanto tiempo. Sofía respiró hondo, sus ojos fijos en la mesa. Tenía miedo, Liam. Miedo de que al volver a recordar, todo lo que sentía por ti se desvaneciera. Me asustaba la idea de perderte de nuevo. Liam sintió que su corazón se apretaba, su ira desvaneciéndose lentamente ante la vulnerabilidad que ella mostraba. Pero el dolor no desaparecía por completo. Estuve tan perdido después de que te fuiste, continuó Sofía. Me prometí a mí misma que encontraría la manera de volver a ser feliz. Entonces, cuando me encontré en esta nueva vida, no supe cómo encajar tu recuerdo en ella. Liam se inclinó hacia adelante, la frustración hirviendo en su interior. No puedes construir una vida basada en mentiras, Sofía. No puedes pretender que el pasado no existe, que no hay consecuencias. Lo sé, ella respondió, su voz un susurro. Me he dado cuenta de eso demasiado tarde. He pasado este tiempo sin saber cómo lidiar con mi propio arrepentimiento. El café a su alrededor parecía desvanecerse. La realidad de la situación los envolvía, y la distancia que una vez sintieron se redujo, aunque el peso de la verdad permanecía entre ellos. Liam se dio cuenta de que Sofía no solo había estado perdida, él también lo había estado.
Se preguntó si podría perdonarla, si podrían reconstruir lo que una vez compartieron. A medida que la conversación avanzaba, Liam empezó a comprender que el proceso de sanación comenzaba en el momento en que ambos se enfrentaban sus demonios. Decidió que no podría vivir atrapado en el pasado, y aunque el camino hacia el perdón sería largo, estaba dispuesto a intentarlo. La vida estaba hecha de segundas oportunidades, y quizás era el momento de aceptar la suya, incluso si eso significaba arriesgarse a ser herido de nuevo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones mientras Liam y Sofía trataban de reconstruir lo que una vez tuvieron. La revelación de la verdad no resolvió de inmediato todas sus dificultades, pero creó un espacio donde podían hablar abiertamente. Liam aún se sentía herido, pero también había algo liberador en la honestidad entre ellos. Cada conversación era un pequeño paso hacia adelante, y aunque el camino era difícil, había una chispa de esperanza que no habían sentido en mucho tiempo. Una tarde, decidieron dar un paseo por el parque donde solían ir juntos. El sol brillaba cálidamente y el aire fresco estaba impregnado del aroma de las flores en plena floración. Mientras caminaban, Liam notó cómo Sofía sonreía de manera genuina, algo que había estado ausente en su vida durante mucho tiempo. A pesar de las sombras del pasado, había una belleza en el presente que merecía ser explorada. Sofía, comenzó Liam, rompiendo el silencio que los envolvía. ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo seguimos adelante? Su voz era un susurro, pero la inquietud en su interior era palpable. Quiero ser honesta contigo, Liam, dijo Sofía, deteniéndose para mirarlo a los ojos. He decidido buscar ayuda profesional. Necesito entender por qué huí de mi pasado y aprender a vivir con él. Quiero que tú estés a mi lado mientras lo hago, si estás dispuesto. Liam sintió que su corazón se apretaba, dividido entre el deseo de ayudarla y el miedo a que esto fuera solo otra forma de escapar. Quiero apoyarte, pero no puedo prometer que será fácil. Ambos hemos pasado por mucho. Lo sé, Sofía asintió, su expresión seria. Pero creo que esto es un paso necesario para ambos. No podemos construir algo real si no enfrentamos nuestros propios demonios. La honestidad de Sofía resonó en Liam. Después de una pausa, asintió. Estoy dispuesto a intentarlo. No puedo prometer que sea perfecto, pero quiero ver a dónde nos lleva esto. Con el tiempo, sus encuentros se volvieron más significativos. A medida que Sofía asistía a sus sesiones de terapia, Liam la acompañaba, ofreciéndole su apoyo. Ella aprendió a hablar sobre su trauma y a enfrentar sus miedos, mientras él trabajaba en su propio proceso de perdón y aceptación. A veces, compartían momentos de vulnerabilidad que fortalecían su conexión. Otras, enfrentaban sus propios límites y se sentían perdidos. Una tarde, mientras se sentaban en un banco del parque, Sofía tomó la mano de Liam. He aprendido tanto sobre mí misma en este tiempo. No solo sobre lo que me llevó a alejarme de ti, sino también sobre lo que significa realmente amar y ser amado. Liam sonrió, sintiendo que el peso de la traición comenzaba a desvanecerse. Creo que lo más importante que he aprendido es que, a veces, las cosas se desmoronan antes de poder reconstruirlas. Ambos miraron hacia el horizonte, sintiendo que un nuevo capítulo se estaba escribiendo para ellos. La vida había sido un laberinto de emociones, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. Con cada paso, estaban dejando atrás el pasado, creando un futuro en el que ambos podrían sanar. El amor no era solo un destino, sino un viaje. Juntos, sabían que podían enfrentar cualquier desafío. Aunque había incertidumbre en el camino, también había una promesa. Estaban listos para construir un nuevo comienzo, uno basado en la verdad, la confianza y, sobre todo, en el amor.